Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, le damos la más cordial bienvenida a todos a este webinar que hemos preparado con mucho amor para cada uno de ustedes. Hoy tendremos la participación del capacitador Armando Lin, jefe de Cooperación Técnica Internacional de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que nos va a instruir, que nos va a capacitar, que nos va a enseñar sobre el tema de la protección de datos, los cambios que vienen posteriores, cómo se está ciñendo los procesos hasta el día de hoy. Así que solamente como un tema de reglas, les pediría a cada uno de ustedes que mantengan sus micrófonos apagados, las cámaras apagadas para poder tener una mejor transmisión y mejor reproducción de la información que Armando Lin nos va a comunicar el día de hoy. También como última instrucción, les voy a pedir que si en el proceso de la capacitación alguien quiere hacer una pregunta, tiene una duda, para que no se lo olvide, puede escribirlo al chat que va a estar abierto, lo puede poner allí y al final vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas que el licenciado Lin les va a transmitir, le va a contestar sus preguntas. Ya hay personas que de antemano nos han escrito al correo protecciondedatos@antay.gov.pa mandándonos preguntas por adelantado, cosas que quieren saber, y también les dejo este correo electrónico donde pueden escribir sus inquietudes, que lo reciben directamente dentro del Departamento de Cooperación Técnica Internacional. Así que sin más, los dejo con ustedes, con el licenciado Lin. Buenos días, Paul. Buenos días a todos los participantes de este webinar. Quiero iniciar pues dándole las gracias por tomar la decisión de invertir de su tiempo para capacitarte en esta materia, que si bien es nueva para el país, es nueva también para la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. La idea es que vayamos teniendo poco a poco un conocimiento, aunque sea de manera general, porque esta va a ser una norma que, si Dios lo permite, va a estar en vigencia a partir del 29 de marzo del 2021, lo cual, si nos ponemos a ver, pues no es mucho tiempo, pero creo que contamos con el tiempo prudente para que la mayor parte de los actores que vamos a estar involucrados, y hago aquí una pequeña pauta, actores en la ley 81, pues somos todos, porque como verán más adelante, esta ley no solo involucra a las entidades del Estado ni a las grandes empresas que tratan con los datos personales nuestros, sino a nosotros mismos como los titulares reales de los datos personales que pues estarán siendo tratados o transferidos por las empresas y por las instituciones del Estado. Así es que, pues, agradeciéndole de parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información la participación en el día de hoy, vamos a iniciar diciéndoles que lo que nosotros buscamos el día de hoy es sensibilizar a toda la ciudadanía, a la parte del comercio, a la parte de las instituciones del Estado, en lo que debe ser el verdadero tratamiento y la protección de nuestros datos personales. Así es que vamos a iniciar primero identificando qué es un dato personal. Un dato personal, pues algo o la información que me identifique o me haga identificable como una persona. Mi nombre ahorita mismo que aparece en el recuadro, Armando Lin, pues probablemente hayan varios Lines, hayan varios Armandos, pero Armando Lin ya me va identificando. Mi número de cédula es otro dato que me va a identificar a mí o me va a distinguir del resto de los que estamos aquí participando en esta conferencia el día de hoy. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener primero muy claro que esta ley lo que está buscando es la protección de esos datos que pueden servir para que alguien me identifique a mí o me distinga de un grupo, ya sea laboral, de un grupo social, de cualquier tipo de
grupo de personas. Probablemente puedan encontrar que haya 1, 2, 3, 4 Armando Lin, pero que tengan el mismo número de cédula, eso no va a poder ser. Así es que mi nombre y mi número de cédula son datos personales y sensibles por excelencia. Haciendo esta aclaración, quisiera entonces empezar dándoles una panorámica de cómo llega a nuestro país el tema de la protección de datos personales. En el año 2019, la Asamblea de Diputados aprueba la Ley 81 del 26 de marzo del 2019. Como pueden apreciar, pues es una ley bastante nueva, tomando en consideración que en Europa ya hay países que tienen más de 20 años de estar en este tema y normalmente están pues en una constante transformación porque es una temática que no se queda estática. Como verán más adelante, pues conlleva siempre estar actualizado porque así como la tecnología se cambia, se actualiza, pues las normativas también tienen que estar al día con este tema. Pero también encontramos en América, países como México, que pues ya tienen más de 18 años de estar viendo, tratando, protegiendo el tema de los derechos personales. Sin embargo, pues en nuestro país acabamos de empezar en el 2019 y como es un tema nuevo, se tuvo la visión de dar un periodo de gracia, una vacatio legis, para que pues hubiese tiempo necesario para hacer una reglamentación apropiada, pero también para que ambos sectores, el público y el privado, pudieran adaptarse, transformarse y poder estar listos para la entrada en vigencia de la Ley 81. Siendo así, entonces nosotros efectivamente contamos a partir del 2019 con nuestra primera ley de protección de datos personales. Y digo primera, pues porque la historia nos ha dicho que en la medida en que se van dando las transformaciones sociales y tecnológicas, pues hay que ir adaptando también la legislación en materia de protección de datos personales. Con esto lo que quiero es situarlos en que si podemos verlo de esta manera, pues estamos empezando en un tema que es bastante amplio y que nos lleva a todos a tener la precaución de ser los primeros en proteger nuestros datos personales. Una vez identificado qué es o cuáles son los datos personales, pues vamos a analizar de manera muy general, porque la idea con esta conferencia, con este webinar el día de hoy, no es entrar en el detalle de cada uno de los sectores que se verán involucrados en la aplicación de la Ley 81. Para eso nosotros hemos estado realizando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, pues sendos talleres. En estos momentos llevamos 8 talleres de 14 que se han programado, tanto con instituciones del Estado como sectores del comercio privado, porque esta ley, como les expliqué hace un inicio, pues aplica para tanto el sector público como el sector privado. Siendo así, pues hemos tomado en consideración los actores más importantes o que impactan de manera más directa, ya sea por volumen o por importancia, a la ciudadanía en la materia de protección de datos personales. Nosotros quisiéramos empezar a situarlos en lo que estamos conversando con lo que la Ley 81 define como los principios. Y los principios son las normas bajo la cual se debe dar efectivamente el tratamiento de los datos personales de cada uno. Y ahí iremos viendo que la ley nos enuncia muy claramente estos principios. Se los voy a señalar de manera muy general, pero en la medida de que vayamos desarrollando esta conferencia, pues iremos viendo cómo se va aplicando cada uno de estos principios. La idea, estimados amigos, es que tengamos ahorita un conocimiento, así sea general, de qué es
lo que busca proteger la ley 81, en qué medida nos afecta a nosotros como ciudadanos, como empresarios, como servidores públicos, y cuáles son las medidas que nosotros en algún momento podemos ejercer en defensa o en tutela de nuestros datos personales. Encontramos el principio de lealtad, el principio de finalidad, de proporcionalidad, de veracidad y exactitud, el principio de seguridad de los datos, el de transparencia, confidencialidad, licitud y portabilidad. Vamos a escoger alguno de estos principios para que de manera pues muy sucinta vayamos viendo cómo la ley nos va preparando para que nosotros tengamos muy claramente cuáles son los principios que buscan tutelar. Cuando hablamos del principio de lealtad, nos referimos a que la persona, la empresa que vaya a tratar nuestros datos, nos explique claramente para qué quiere tratar estos datos, cuál va a ser la finalidad de ese tratamiento. Lo que no podemos permitir es que a nosotros, por un formulario, por un correo, vía telefónica, nos requieran nuestros datos o que nosotros de manera voluntaria, por algún tipo de relación comercial o algún trámite que estemos haciendo con una institución del Estado, pues brindemos nuestros datos personales para una finalidad y resulten que ellos terminan utilizándolo para otro. Entonces, cuando hablamos del principio de la lealtad, pues se nos tiene que recabar los datos con esa sinceridad, con esa claridad para lo cual ellos van a ser utilizados. Está muy ligado al principio de la finalidad. Nosotros tenemos que tener claramente desde el inicio de la relación o desde que nosotros ofrecemos o se nos piden nuestros datos personales, saber qué uso se le va a dar a ese dato. Yo me imagino que todos aquí hemos tenido la situación en algún momento de que recibimos una llamada, contestamos y del otro lado de teléfono hay una persona que tiene pleno conocimiento de nuestro número de cédula, de nuestro nombre completo, de nuestra dirección residencial, a veces hasta la laboral. Y nos preguntamos, pues, ¿y de dónde saca esta persona esos datos si yo ni siquiera tengo conocimiento de cuál es la empresa que me está llamando ni a qué se dedica esta empresa? Si les ha pasado, pues sepan que lo que busca la ley 81 es regular este tipo de situación. Si usted no ha dado su autorización, si usted no ha brindado sus datos personales a una empresa, la que sea, del sector que sea, usted no debe tener estas situaciones que en este momento se están dando. Sabemos porque hemos tenido ya consultas en la institución, hemos tenido quejas que hablan de este tipo de situación, pero lo que busca la ley 81 y su reglamentación es que este tipo de situaciones, salvo que usted haya dado su consentimiento o que por motivo de alguna ley, que eso lo veremos más adelante, pues pueda alguien tener información sensible suya, pues usted no deba estar viviendo más esta situación. Y eso lo encontramos pues si la persona que trata sus datos le dice a usted específicamente para qué lo va a tratar. Diferente es que usted pues no tenga las debidas precauciones al momento de transmitir usted mismo sus datos personales a través de redes sociales, a través de cualquier encuesta que lo llamen, a través de cualquier formulario o a veces a través de las ofertas publicitarias que pues fácilmente pudiésemos decir es que me voy a ganar un premio y no me va a costar el boleto, pero me dan un formulario para que yo llene una serie de datos, muchas veces personales y confidenciales a veces. Y lo que no nos damos cuenta es que el boleto no nos está costando. Y probablemente la empresa cumpla, honre y alguien se gane un premio. Pero lo que no nos damos cuenta es que efectivamente el precio de la posibilidad de ganarme un premio son mis datos personales. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta que los primeros garantes, los primeros protectores de nuestros datos personales no es la Dirección de Protección de Datos Personales ni es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
somos nosotros mismos, que a veces nos dejamos guiar por pues, la emoción de una promoción y desmedidamente damos acceso a nuestros datos íntimos. De ahí, entonces, la precaución que nosotros tenemos que tener inicialmente cuando vayamos o se nos pidan los datos personales. La proporcionalidad es otro principio importante que vale la pena destacar y pues tan sencillo podríamos resumirlo como que quien vaya a tratar mis datos debe pedirme los datos que sean estrictamente necesarios para la función o para la obligación que estamos contractuando. ¿Qué podríamos decir de esto? Pues y pasa muy a menudo, usted de repente pues va a un taller a que le hagan una revisión de su vehículo y dentro del formulario, aparte de pedirle su nombre y un teléfono de contacto, pues le piden datos de índole personal. ¿Cuántas personas viven con usted? ¿Algún número de referencia por si no encuentran al dueño del vehículo? ¿Dónde vive esta persona? ¿Cuál es su dirección? Muchas veces le piden hasta cuáles son sus hobbies. Este tipo de información para que le hagan la reparación de su vehículo la consideramos que es innecesaria. Sin embargo, si nosotros la brindamos, pues, y no leemos que probablemente en ese formulario hay alguna letra muy menuda que diga que pues usted podrá estar recibiendo publicidad por parte del taller, pues usted recibirá en su correo, en su teléfono, inclusive el familiar que usted dejó como referencia, estará recibiendo la publicidad que posteriormente usted dirá, pues yo no los autoricé a ellos para que me hicieran este tipo de publicidad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros podemos oponernos a que en un formulario para hacer una revisión, y cito este ejemplo de mi vehículo, pues me estén pidiendo datos que no guardan relación con el servicio que yo estoy recibiendo. De ahí la importancia de que nosotros conozcamos nuestros derechos y los principios que tutela la protección de datos personales a través de la Ley 81. Otro principio importante es el principio de seguridad de los datos. Y aquí entramos de pronto en la parte más de tecnología que involucra la ley, porque pues esta ley, si bien es cierto, como todas las leyes, la literatura es importante, los derechos, el procedimiento, la parte legal, es una ley que involucra también ampliamente a la parte tecnológica. La seguridad de los datos. Quien va a tratar mis datos debe garantizarme, debe mostrarme que los datos que yo le doy y que ellos van a resguardar en una base de datos, pues deben contar con la seguridad de que no va a ser de acceso a cualquiera, de que mis datos que se los di a una clínica no van a aparecer después en una mueblería, por ejemplo, donde me llamen para ofrecerme el último juego de comedor que tenga esta mueblería. Esos son principios que deben ser guardados por el responsable del dato o por el custodio del dato. Más adelante veremos estas tres figuras que contemplan esta ley, pero lo importante en este preciso momento es que sepamos de qué manera nosotros podemos ser partícipes involuntarios o inconscientes del maltratamiento o el mal uso que se le den a nuestros datos. Armando, una pregunta. ¿Tú estás proyectando algo o no. solamente? Perfecto, no. Listo. El principio de confidencialidad, pues por supuesto, si yo le doy a alguna compañía o a alguna persona que se dedica al tratamiento de datos, pues debe mantener resguardado esos datos que son míos en razón de la relación que le permito a él que en este momento los trate, pero siempre guardando las debidas medidas de protección para que esos datos que son míos, que se le ponen a él para su tratamiento en virtud de ya sea la relación comercial que estamos teniendo o en el sector público, pues de la solicitud del trámite que estoy haciendo, que guarden siempre la privacidad, que eso no se haga público por algún fallo o por algún error que haya cometido la empresa en cuanto a mantener resguardados estos datos. Y pues el principio de licitud
que siempre quien trate los datos, quien los pida, debe aclararle y hablarle con toda la explicación debida de que yo estoy verdaderamente legitimado para tratar tus datos. Y pues hay un principio nuevo que inclusive después se recoge más adelante dentro de los derechos, que es el de portabilidad, que si bien es cierto, pudimos haber tenido mayor relación con este principio cuando se empezó a dar los cambios en cuanto a las empresas de telefonía, que al principio, pues si tú tenías un número y te cambiabas de empresa, pues lamentablemente perdías el número porque la empresa que mantenía tu primer contacto no te permitía que tú te llevaras tu número de celular o de residencia para otro prestador de este servicio. En la actualidad, pues se tiene la posibilidad de que tú portes la información y parte de la información, tu celular, todos los datos que puedas tener con esta compañía actual para una compañía nueva. Así es que una vez nosotros hemos identificado lo que puede ser la estructura fundamental para que nosotros defendamos nuestro derecho a la protección de datos personales, vamos a entrar en lo que son los derechos. Nosotros en Panamá con la ley 81 recogemos lo que otras legislaciones también señalan como los derechos ARCO, y pues de esta manera nos servirá mucho más fácil a nosotros los usuarios identificarlos, porque pues a pesar de que son 4 los ARCO más el de portabilidad, pues es de muy fácil aprendizaje y relación. El primer derecho ARCO es el derecho al acceso. Tenemos también el derecho a la rectificación, el derecho a la cancelación, el derecho a la oposición y el derecho de portabilidad, que nuevamente hablamos del tema. En cuanto al derecho de acceso, pues yo tengo la posibilidad de saber y tener conocimiento de cuáles son los documentos, los datos que en algún momento alguna empresa está tratando. El hecho de que se mantengan mis datos en una base de datos no me excluye a mí de poder tener la posibilidad de accesar a esos datos. En cuanto al derecho de rectificación, pues si yo me doy cuenta de que hay un error en la información que se está manejando sobre mi persona, pues yo tengo derecho a que eso sea corregido. Más adelante, si el tiempo nos lo permite, hablaremos de los tiempos que señala la ley 81 para ejercer estos derechos. El derecho de cancelación. Todos aquí hemos tenido en algún momento alguna relación comercial, y lo voy a enfocar desde este punto de vista en manera comercial, porque pues las consultas que llegan básicamente más allá del tema de la relación con una entidad del Estado, se refieren a la relación que tiene el ciudadano con una empresa, un actor comercial. Nosotros tenemos una relación, ya sea con una publicitaria, con una mueblería, con cualquier empresa, con una compañía de telecomunicaciones, y resulta que pues nosotros dejamos de tener o mantener esta relación activa y nos damos cuenta que han pasado 5, 6, 7 años y todavía nosotros, a pesar de no tener una relación activa con esta empresa, pues seguimos recibiendo por parte de la empresa o comunicación, propaganda, publicidad, como lo quieran llamar. Pues yo tengo derecho a exigir que mis datos sean retirados de la base de datos de esta empresa. Eso de manera muy sucinta, pues es lo que podríamos entender como el derecho de cancelación. Y el derecho de oposición, pues, bueno, el derecho de cancelación y el de oposición tienen algunas restricciones de manera legal. Por ejemplo, pues los registros que tú puedas llevar judiciales por algún tipo de caso penal, las anotaciones de un récord policivo. O sea, yo no puedo llegar y si fulano ha sido condenado, tiene una anotación en récord policivo, decir, pues yo quiero que cancelen eso de mi récord policivo.
Obviamente tenemos derechos, pero hay una limitación al ejercicio de estos derechos. Y el derecho de oposición, pues yo tengo también la posibilidad de no estar de acuerdo y pedir que no se manejen, se pongan mis datos en alguna base de datos en la cual yo no tengo ningún interés en estar. Y volvemos al quinto derecho, que sería el de portabilidad, que lo hablamos hace un momento con el principio de portabilidad. Y pues es la posibilidad, el derecho que tengo yo de exigirle a una compañía que me dé en formatos amigables y accesibles toda la información que guarde relación conmigo. Eso pues hace unos años atrás aquí era muy difícil que se pudiese hacer, pero pues la ley 81 lo contempla como uno de los derechos. Siendo así, a mí me gustaría entrar ahora en el tema de la reglamentación. Si bien es cierto, al inicio de esta conferencia, pues se le explicó que a pesar de que nuestra ley data del 2019, 26 de marzo, pues no entrará a regir, no podrá ser efectiva sino a partir del 29 de marzo del 2021. ¿Por qué los diputados en ese momento tomaron esta decisión? Pues porque además de que se necesita un periodo prudente para que ambos sectores, el público y el privado, hagan las adaptaciones necesarias para poder cumplir con esta ley, pues también se estaba dando el periodo necesario para que se hiciera la reglamentación de la ley 81. En ese sentido, nos encontramos nosotros en este momento con colaboración de Asesoría Legal de la Presidencia y con la colaboración además del Banco Interamericano de Desarrollo a través de una consultora que muchos de ustedes, si han participado en los talleres que hemos realizado hasta este momento, pues han tenido el placer de conocerla, la doctora María Arias Pou. Pues nos encontramos en el momento de sensibilizar los sectores para pues retroalimentar los problemas, los aportes o cualquier tema que ellos consideren pues sea de vital importancia para que esta reglamentación cumpla su finalidad. Lo que nosotros buscamos, que pues no será complacer a todo el mundo porque eso es imposible, pero por lo menos tener el consenso de la mayor parte de los actores que serán impactados por esta ley y por su reglamentación. Así es que para mí es importante decirle que este no es el único evento que estamos haciendo para ustedes, los distintos sectores, aparte de la ciudadanía, que nos interesa mucho que la ciudadanía maneje los conceptos, que sepa que va a haber pues una autoridad que va a estar velando porque sus derechos se cumplan, se defiendan, que sus datos personales no estén navegando por ahí ni viajando de empresa en empresa sin su autorización, sin su conocimiento, porque muchas veces no requerirá del consentimiento como tal, pero sí por lo menos de su conocimiento, de que él sepa que pues X o Y entidad, por razones de sus funciones legales, pues maneja cierta información personal del ciudadano X o Y. Así es que nosotros en este momento, aparte de este webinar, pues hemos hecho ya 8 talleres que guardan relación con la ley 81, el proceso de reglamentación y la sensibilización que le estamos dando a los sectores como mecanismo para retroalimentar los aportes que pudieran dar cada uno de estos sectores a la reglamentación. Todavía pues nos quedan talleres importantes como el del sector educativo, que pues como ustedes saben maneja bases de datos muy amplias. Nos queda otro taller con la Dirección General de Impuestos. Tenemos otro taller con la Autoridad de Tránsito, que tiene una base de datos pues importantísima, con la Autoridad del Canal de Panamá, entre otros. Y la Superintendencia de Seguros, que también pues maneja una base de datos sustancialmente importante. Así es que lo que nosotros queremos, y le reitero el correo que al inicio Paul les comentó, protección de datos @antay.gov.pa. Nosotros a través de ese correo estamos recibiendo muchas consultas porque
tanto la ciudadanía como el sector público y el sector comercial, pues hemos notado que le interesa mucho estar acorde con las necesidades que ellos tienen en cuanto a la adaptación de sus plataformas. Hicimos un taller, perdón, también con las empresas que realizan comercio electrónico, y pues de ahí resultó temas importantes. Y para nosotros es supremamente necesario que todas estas empresas sepan, uno, que va a entrar en vigencia la ley en marzo del 2021, y dos, que lo que nosotros buscamos o lo que busca la ley 81 no es restringir el comercio, no es hacer que las empresas no tengan la creatividad para utilizar nuevos mecanismos para llevar sus productos al consumidor. Lo que nosotros queremos es que hagan eso, que lleven nuevas modalidades de comercio, que Panamá pues esté a la vanguardia en este tipo de comercio, pero que se tome muy en cuenta la protección de datos de cada uno de sus usuarios, de cada uno de sus clientes, para que pues se haga la actividad, se ejerza de la mejor manera sin perjuicio de la exposición de los datos personales que pueda sufrir el ciudadano o el cliente. Otro tema importante para nosotros es que el hecho de que esta ley involucre hasta cierto punto cambios en cuanto a la tecnología que aplique cada una de las empresas en aras de proteger esos datos personales que por razones pues de sus funciones se les permite mantener de sus clientes, se está tomando muy en cuenta pues también a las pequeñas empresas, y de hecho no lo tenemos contemplado dentro de los 14 talleres, pero ya hemos tenido acercamiento con la AMPIME para ver si llevamos hacia este sector también este tipo de capacitaciones, puesto que no está dirigido esto solo a las grandes empresas ni a las entidades públicas, sino a todo aquel que maneje, que trate datos personales de cada uno de ustedes como ciudadanos. En ese sentido, pues para nosotros, Paul, no sé si hay alguna pregunta por ahí en este momento, con gusto la podemos evacuar. Bueno, si no hay en este momento pregunta, seguimos. Sí, hay una serie de preguntas que están en el chat, pero no sé si quieres contestarlas ahorita o prefieres que lo hagamos después. Bueno, si no son muchas, pudiésemos ir evacuándolas de una vez, o la podemos dejar para el final si la cantidad es bastante, ¿no? Todavía creo que estamos dentro del tiempo. Pienso que mejor al final, porque son varias. Son varias, Okay, pero tampoco tantas. perfecto. Pues muchas personas se preguntan, sí, me hablan de una ley que va a proteger mis datos, que yo voy a poder denunciar, que posiblemente ya no me van a estar llamando a las 7 de la noche para ofrecerme un paquete vacacional o una tarjeta de crédito o el último juego de comedor que tiene X o Y mueblería. Pero, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a evitar que eso pase? Pues el trabajo que tiene la Autoridad de Transparencia a través de la Dirección de Protección de Datos Personales no va a ser fácil. Nosotros, en primer lugar, lo que tratamos es de llevar el conocimiento de lo que es la ley a todos los actores. No queremos ser una autoridad inquisitiva que se dedique a la persecución de los infractores, por eso nos hemos tomado el tiempo y lo hemos programado, pues como les indiqué, con la ayuda de el BIT en este momento, de organizar los talleres para poner en conocimiento de la mayor parte de los actores involucrados y de la ciudadanía los conceptos más importantes de lo que trata la Ley 81 en materia de protección de datos personales. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros no vamos a poder controlar que haya personas que, teniendo el conocimiento de la ley, teniendo el conocimiento de los procedimientos, teniendo el conocimiento de las sanciones, pues decidan no cumplir la ley. Para eso se está creando en este momento también el procedimiento legal
para la recepción de las denuncias y la tramitología que ella lleva. Sin embargo, la ley en este momento sí nos contempla pues una calificación en cuanto a la gravedad de las sanciones y a la gravedad de las faltas que se pueden dar en el ejercicio del tratamiento de los datos personales. Si bien es cierto, pues hay faltas desde leves hasta muy graves, pues una falta leve podría ser el no atender un llamado o una solicitud de alguna documentación que haga la Dirección de Protección de Datos Personales. También hay faltas muy graves, como es el tratamiento doloso de los datos personales de cada uno de ustedes. Por eso la ley ha contemplado también un nivel de gravedad en la aplicación de las sanciones. Y hay sanciones desde llamado de atención hasta la cancelación de un registro de base de datos. En el medio encontramos lo que de pronto pues es más palpable para el ciudadano, que es la multa pecuniaria. ¿Cuánto se le va a imponer de multa a una empresa que pues haga un mal tratamiento de mis datos personales? La ley nos dice que el mínimo de la sanción pecuniaria o monetaria sería de $1,000 y el máximo sería de 10,000. Ahí pues como en todo, encontramos quien esté a favor, quien esté en contra y pues quien no opine nada. Algunos dicen es muy bajo ese margen de imposición de una sanción. Otros dicen pues no va a resolver nada el ponerle una multa de $10,000 a una empresa que se puede estar ganando 4 veces más esa suma y que pues puede inclusive hasta organizarlo dentro de sus gastos el valor que pueda ser la multa máxima. Eso puede ser cierto. Y como en muchas ocasiones nosotros pues le comentamos a los distintos personajes que nos hacen sus aportes, decimos pues mire, nosotros tenemos esta ley, ¿sí? Dentro de todo, esta es una ley muy buena. Esta ley no se hizo en este momento, ya se les explicó que es de 2019. Podrá tener algunas cosas que no satisfagan todas las expectativas de algún sector, pero con la reglamentación estamos tratando y en búsqueda de ese fin es la sensibilización con los distintos sectores para que puedan aportar en este momento. Estamos buscando la manera de suplir lo que haya podido quedarse un poquito no tan claro en la ley a través de la reglamentación. Así es que, reitero, el correo protecciondedatos@antay.gov.pa. Todavía estamos en un momento en que cualquier aporte que pueda dar algún sector o algún ciudadano de manera particular, pues será valorado. Pero volviendo al tema de la sanción pecuniaria, pues dirán, pues $10,000 a una empresa grande de cualquier sector para no individualizar, pues eso no le da ni cosquilla. Sí, perfecto. Pero también la ley contempla la progresividad de las sanciones y caemos en la sanción más grave, que es la suspensión, ya sea temporal o permanente, de una base de datos. Y ahí es donde nosotros evaluamos la importancia de la progresividad de la ley en cuanto a las sanciones. Porque una empresa que se dedica a tratar datos y le es suspendida la posibilidad de trabajar con su base de datos, pues más allá de $10,000, creo que eso sí sería un problema para analizar por parte de esa empresa. Como les dije hace un momento, la idea nuestra no es llegar un 29 de marzo del 2021 y empezar a sacar resoluciones sancionatorias. Esa no es la función que tenemos nosotros en mente, pero que obviamente por tema legal en algún momento se tendrá que hacer a quien incumpla. Lo que nosotros buscamos en este momento es que llegue el momento de aplicación de la ley y que todos estemos conscientes de que efectivamente las cosas van a cambiar. Desde el momento en que ya no empiezas a recibir llamadas, correos
volantes, lo que quieras de empresas que tú no sabes siquiera cuál es su razón comercial, pues ya eso es un cambio para la ciudadanía. Y va a ser un cambio también para las empresas que podrán seguir haciendo su publicidad, pero enmarcado en lo que la ley les va a permitir en ese momento. Así que para nosotros importante en este momento que haya conocimiento y que el conocimiento pues llegue a todos los sectores involucrados, incluyendo a la ciudadanía. Para nosotros importante que si hay algún sector que necesite algún tipo de aclaración, pues se acerque a la ANTAI. Nosotros en este momento, a pesar de estar en el tema de los talleres, en el tema de la reglamentación, pues siempre tenemos tiempo para absorber y aclarar alguna consulta, como ya en efecto lo hemos hecho con pues, algunas empresas que dicen, pues, ¿cómo modifico yo mi política de privacidad para no afectar el acto de comercio que yo realizo, pero salvaguardando los derechos que tiene mi cliente en materia de protección de datos personales? Y la idea pues siempre es eso, que vean a la autoridad de transparencia y a la Dirección de Protección de Datos Personales no como un enemigo, sino como un colaborador de sus funciones o de sus actividades comerciales. Aquí lo que queremos es que todos estemos en la misma dirección manejando el tema de la protección de datos personales. Les invitamos también a que nos sigan en las redes sociales porque, como les indiqué anteriormente, nosotros seguimos con los talleres y si pueden ver de los que ya les hemos dicho que hemos realizado y los que quedan por realizar, son sectores que nos involucran a todos. El tema de la educación, pues todos en algún momento podemos vernos involucrados, ya sea con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, nuestros familiares, nosotros mismos prestando servicio para algún centro educativo público o privado. Debemos saber cómo va a ser la metodología de tratamiento de datos personales en estas empresas. Al igual que las universidades públicas que también están siendo invitadas, las privadas también, a este taller. Nosotros todavía tenemos talleres importantes como el de tránsito y transporte terrestre, que también nos involucra a todos de manera directa, ya sea por la propiedad de nuestros vehículos y lo que requieren ellos dentro de los distintos formularios de registro vehicular, por ejemplo, y por citar uno, o pues que en algún momento dado nos veamos involucrados en un accidente de tránsito y tengamos que acudir al tránsito, ya sea a su juzgado, o a cualquier otro de los departamentos para solventar pues este accidente. Así es que en este momento para nosotros es un verdadero placer poder contar con todos ustedes. Esperamos que este taller, este webinar haya aclarado un poco o mucho, porque sabemos y por lo que estoy viendo de los participantes, vemos actores que manejan muy bien los conceptos, que ya han participado inclusive en algunos de nuestros talleres, pero también nos queremos enfocar en aquel que es la primera vez que escucha el tema de protección de datos personales, que no tenía idea de pronto en un momento dado que el dato personal no se refiere a otra cosa que a mis propios datos, mi cédula, mi nombre, mi tipo de sangre, si padezco o no de alguna enfermedad. Todos esos datos son los que catalogamos como datos personales y que nosotros estamos día a día en las actividades que realizamos muy apegados a este tema. Nosotros entramos a la red, entramos a la banca en línea de un banco, a la banca en línea de una empresa, a la banca en línea de una institución. Muchas veces nos piden información para poder accesar a un trámite y todo eso, todo ese procedimiento, todos esos procesos que nosotros hacemos, pues en alguna medida vamos dejando la huella de nuestros datos personales. ¿Cómo se va a tratar esos datos? ¿Cómo se van a almacenar? ¿Cómo se van a cancelar? Pues ese es el tema que nosotros queremos que ustedes les nazca la preocupación, que adquieran el conocimiento y que sean los mayores defensores de sus propios datos personales.
En materia de las siguientes capacitaciones, pues ya son un poco más detalladas para sectores muy particulares, pero seguiremos haciendo por lo menos, creo, si Paul nos los permite, más o menos cada 20 días estar haciendo algún tipo de trabajo como este, webinars, conversatorios, para que pues podamos ir solventando esas dudas que le pueda ir generando el tema. Con el sector salud, sí, nosotros hicimos también un taller con la Caja del Seguro Social y el MINSA. Fue un taller muy productivo. Se trató pues los procedimientos que ellos manejan en este momento, más las adecuaciones que está haciendo la Caja del Seguro Social y el MINSA para el manejo de los datos personales de los pacientes y de los asegurados. Así es que efectivamente ese taller se dio y pues esperamos que de estas reuniones que tenemos con estos actores, pues ya se vaya viendo el producto mucho antes de la entrada en vigencia de la ley 81. Armando, te pasé a tu chat privado una serie de preguntas para ser contestadas. Perfecto, entonces creo que este sí sería el momento porque ya de mi parte he terminado con la exposición. Vamos a ver las preguntas. Ok. Tiempo de retención de los datos personales por los encargados del tratamiento. Ok, en ese sentido, la ley te está indicando que tú debes tener, una vez finalizada la relación con quien trate tus datos, 7 años conservación de estos datos. Ese es un tema pues que en el sector público nosotros estamos viendo porque tenemos conocimiento que ya existe por parte de Contraloría un término, una tabla para el descarte o la conservación de cierta documentación. Entonces, lo que vamos a tratar en la reglamentación es pues de tomar en consideración que para el sector público ya existe una tabla que pues rige este tema y tratar de ver cómo, según el sector, porque obviamente no es lo mismo la implicación que tengas tú, y retomo el tema, de los datos de un taller a los datos que tú tengas en la APC, por ejemplo, que ya ella también tiene un tiempo prudente para mantener la información. ¿Cuál sería la entidad encargada del tratamiento y seguimiento de los procesos de derechos ARCO? ¿Los datos de tarjetas entran dentro de los datos personales? Sí. En el taller que realizamos con los bancos, voy a empezar por la última pregunta, pues teníamos nosotros dos temas importantes que analizar con ellos. Uno era si efectivamente la ley 81 iba a regir a estas empresas en materia de protección de datos personales. Y dos, era cuál iba a ser el procedimiento, tomando en consideración que ellos tienen un ente regulador que es la Superintendencia de Bancos. En el primer aspecto, pues creo que la conclusión de ese taller fue que efectivamente, al ser la ley 81 una ley general de protección de datos personales y tener un rango de ley, y lo que es, hasta este momento sustenta ciertas actuaciones de los bancos son los acuerdos con los que emite la Superintendencia de Banco, pues efectivamente los bancos iban a ser regidos en materia de protección de datos personales por la ley 81. Siendo así, pues la pregunta que se realiza, si se consideran datos personales los datos de las tarjetas de crédito, pues claro, si entiendo bien la pregunta es si efectivamente lo que tú tienes como datos dentro de la solicitud de la tarjeta de crédito es considerado datos personales, pues sí. Y tengo entendido que los bancos están ya trabajando en algunas adecuaciones que van a hacer en materia de protección de datos personales sobre este tema. A ver, dice, en la reglamentación de la ley se establecerá algún catálogo o guía, las cuales son los datos personales que se considerarán sensibles y aquellos que serán confidenciales pero no sensibles.
Bueno, la ley 81 tiene un glosario sobre este tema y los define. En su momento pienso que por la identificación o el hecho de aclarar algunos de los artículos que van a ser reglamentados, pues sí se tomará en cuenta mucho esa distinción y tomando en consideración que ya existen otras leyes en el sector público, por lo menos, que te definen lo que son los datos sensibles y la información confidencial, pues obviamente nosotros también tendremos que tomar en consideración esos aspectos. ¿Cómo harán las escuelas públicas o privadas de forma tecnológica, ya que solicitan resguardar la información y sabemos que no existe presupuesto para este tipo de tratamiento por parte de dichas empresas, así como las microempresas y emprendedores? Bueno, algo de eso les había comentado. Nosotros tenemos el día 30, si la memoria no me falla, el taller con Meduca, las universidades públicas, las privadas y los colegios. Estamos ubicando la forma para no afectar ni a la empresa privada en su micro y mediana modalidad, ni obviamente al sector público en cuanto a los presupuestos. Sin embargo, en relación a la pregunta con las escuelas públicas, pues se deberá asignar el presupuesto para esto y tomando en consideración que el Ministerio de Educación, pues después de su división, cuenta ya con personal que ve específicamente esta área. Yo me imagino que, y eso digo imagino porque todavía el taller no lo hemos tenido y pues los compromisos que pueda o no adquirir el Ministerio de Educación sobre esa materia podría dársela pues en un próximo webinar. La ministra pues en su momento tomará con su equipo la mejor decisión en cuanto a cómo van a implementar esto. Y para nosotros todavía pienso que sería más fácil porque pues lo que indique el ministerio deberá ser de obligatorio cumplimiento para el resto de las escuelas. Vimos fue con un poquito más de recelo el tema de los centros educativos particulares, pues cada uno es una empresa individual y así como hay empresas, colegios muy grandes, pues también hay empresas pequeñas. Sobre ese tema, pues veremos qué opciones pueden salir de este taller para tomar en consideración. Lo que nosotros no vamos a hacer es agravar con medidas que imposibiliten el diario actuar comercial de estos centros educativos y por eso es que estamos haciendo el taller, para que ahí surjan esas necesidades o esos aportes que ellos puedan darnos sin que eso merme la actividad comercial que ellos desarrollen. A ver, para las empresas privadas se puede participar en los talleres. Sí, correcto. El que esté interesado, y de hecho ya lo hemos hecho, nos escribe al correo y le mandamos el cronograma de los talleres que ya quedan. Habrán talleres, pues como el que les acabo de hablar con el Meduca, que es principalmente para ese tema. Así es que, pues, dependiendo de la actividad de su empresa, podría o no ser de utilidad este taller. Sin embargo, a través del correo podríamos organizar y darle acceso al cronograma de los talleres que nos hacen falta todavía. ¿Cómo quedarían las encuestas que realizan de casa en casa, de cualquier tipo, ya sea por temas políticos de vivienda, estadística, donde se preguntan el nombre, rango de edad y salario, y al ir ya tienen la dirección de la casa? Ok, hay actividades que por ley no van a variar. La función, por ejemplo, de Contraloría de hacer el censo, pues esa es una función que ya está establecida en una ley, que la Contraloría tiene que hacerla por ley y que la ley 81 no le va a limitar el hecho de que se realice el censo cada 10 años. Por eso al inicio les indiqué que pues la ley 81 como ley general respeta también las leyes especiales que rijan algunos de los temas que nosotros vemos como una ley especial. En el caso muy general que preguntan ahorita, tomando en consideración una encuesta como la que se hace en
en Contraloría para el tema del censo, pues obviamente ya ellos tienen un respaldo legal que les permita hacer eso. Las encuestas de manera privada, pues ya sea de manera telefónica, ya sea presencial, entrarán a regirse bajo los conceptos que al final terminarán establecidos con la reglamentación de la Ley 81, porque pues ahí lo que se va a analizar es efectivamente esa base de datos, de dónde proviene y cómo es que ustedes, si me van a hacer la encuesta por teléfono, pues tienen mi nombre, mi número de cédula, si lo tienen, o la información que te hagan saber para validarte antes del inicio de las preguntas que vayan a hacer. Ese es un tema que quedará regido también por la Ley 81 y su reglamentación. ¿Cómo harán las escuelas públicas? Ya esa la contestamos. ¿Cómo se aplica esta protección de datos personales al Estado? Saludos a todos. Y no solo cómo se aplicará al Estado, sino cómo se aplicará en el Estado. Bueno, esta ley regula también la función que realizan todas las entidades del Estado. Y dentro de los talleres, pues, hemos tenido la participación de las entidades estatales que manejan las bases de datos más grandes. Caja del Seguro Social, MINSA, Tribunal Electoral, la Superintendencia de Banco, pues en representación del sector. Y lo que nosotros vamos a hacer con la reglamentación es establecer los estándares mínimos que debe tener el tratamiento de datos en las instituciones del Estado. Así como se le va a dar también las directrices, las capacitaciones necesarias, cada una de estas instituciones deberá hacer sus manuales, porque si bien es cierto, la ley 81 te lanza, te establece las medidas generales, pues cada institución, en razón de las funciones que hacen, que no es lo mismo el Ministerio de Seguridad que la Lotería Nacional de Beneficencia, por ejemplo. Entonces, en la medida de las funciones de cada una de estas instituciones, asimismo serán los protocolos que les tocará hacer, pues, y que pueden contar con la ayuda del ANTAI, pero que debe ser a razón de cada una de las funciones que ellos desempeñan. En la reglamentación se mencionarán las medidas tecnológicas mínimas recomendadas para implementar esta ley. Efectivamente, nosotros en la reglamentación lo que vamos a dar son la sugerencia de los estándares mínimos. Nosotros no vamos a imponer una certificación X, Y, Z, porque evidentemente del conocimiento de que en materia comercial hay empresas grandes, hay empresas medianas, también están los emprendedores. Nosotros no queremos causar una imposición pecuniaria que vaya a restringir o a limitar o a cancelar la actividad comercial de estas empresas. Sí se van a establecer estándares mínimos y como la ley misma lo dice, de ahí hacia arriba, hacia adelante, hacia la mayor seguridad, pues dependerá de cada una de las empresas, de cuál sea la imagen que quieren proyectar hacia sus clientes, si son una empresa que respeta la protección de datos personales o es una empresa que no le interesa. En materia comercial, pues nosotros no vamos a regir la actividad comercial de cada una de estas empresas, pero sí vamos a establecer estándares mínimos de pronto en materia ya sea de seguridad o de los procedimientos. Pero importante, nosotros también estamos en proceso de realizar un taller o un conversatorio con AMPIME que recoja los aportes, las curiosidades, a veces hasta los temores que pueda tener este sector, dado que una nueva ley, nuevos procedimientos, nuevas imposiciones gravan la actividad. Indistintamente, aunque no sea un impuesto, pues grava la actividad en el sentido de que te puede encarecer o no la realización de la misma. Lo que nosotros estamos buscando es que esto
no sea lo que al final resulte con la ley 81 ni con su reglamentación, y es por ello que necesitamos y tenemos ya planificado acercarnos a este sector para tomar en consideración todos esos aportes o esas dudas que ellos puedan tener al respecto. ¿Dónde se puede conseguir la reglamentación? Pues la reglamentación ahorita mismo no se puede conseguir porque estamos en proceso de su realización. Tenemos estipulado, planificado tenerla dentro de la primera semana de enero del 2021. Así es que si Dios quiere y no se complican los temas de pandemia COVID-19, pues esa es nuestra meta. Mi compañía ha sido víctima de hackeo, en donde se llevaron información personal de mis clientes. ¿Aplicaría sanciones para mi compañía? Pues no me quiero adelantar a hacer un juzgamiento, pero es un deber de todo responsable o custodio de las bases de datos, pues establecer las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los datos que se le han confiado. Considero necesario hasta ahí dejar la respuesta. La ley sí te dice que en algún momento tú tendrás que verificar que tus procedimientos sean los adecuados. Así es que ese tema en realidad pues lo podríamos ver un poquito más adelante sin especificar el tema. En materia de protección de datos personales, al responsable y al custodio pues les nace una responsabilidad dentro de los principios que ya mencionamos al inicio de este conversatorio, de esta webinar, y es el principio de la seguridad de los datos. O sea, indistintamente si me hackearon o no, o si fue un descuido interno, pues eso se establecerá en el momento dado cuando haya o no una denuncia sobre este tema, pero en primera instancia es tu responsabilidad salvaguardar de la mejor manera los datos que te han confiado tus clientes en razón de la función que estás desempeñando. A ver, ¿alguna otra pregunta más reciente, Paul? No, ahorita mismo creo que has contestado casi todas, solamente hay una última que hicieron en el chat, ¿la puedes leer? Déjame verla. En el chat dice: y después de la reglamentación en enero, ¿considera usted tiempo suficiente para que todos implementemos los controles mínimos que la reglamentación exige antes de entrar en vigor en marzo? Me parece que es muy poco tiempo. Pues esa es una consideración que hemos recibido de varios sectores y nosotros estamos evaluando cómo podríamos solucionar eso. Evidentemente, podría ser poco tiempo, de enero a marzo, dependiendo pues de la capacidad que tenga la empresa para hacerlo y lo muy cerca o alejado que esté en este momento sus actividades en materia de protección de datos personales. Sin embargo, como ha sido una consulta recurrente, pues está en evaluación. Creo que más adelante podríamos tener algunas posibles opciones para dar respuesta a esta pregunta si efectivamente, bueno, la respuesta sería que yo considero que dependiendo de lo que en este momento haya implementado la empresa para protección de datos personales, podría ser suficiente tiempo. De hecho, nosotros hemos tenido encuentros con empresas que ya en este momento están haciendo los cambios, indistintamente lo que finalice en la reglamentación, porque ya con lo que hay en la ley, pues tú puedes tener una idea o ir enrumbando tu camino hacia eso. Sin embargo, también tomamos en consideración que para otras empresas que probablemente el día de hoy o hace muy poco tengan conocimiento de lo que es la protección de datos personales, pues y dependiendo de sus recursos, no sea un tiempo suficiente. En esa medida es que estamos haciendo la evaluación para poder ver qué otras opciones podríamos dar sin cumplir con la ley, obviamente, para solventar ese problema.
Ok, hay otra pregunta. Dice, ¿cómo aplicaría esta ley en cuanto a la información que se pueda adquirir mediante redes sociales? Esto guarda relación con lo que inicialmente les ilustré en cuanto al tema de la responsabilidad primaria de la protección de datos personales. Si yo soy Armando Lin, que pues tengo un Instagram por necesidad y creo yo que no tengo ninguna otra red social, pero digamos que yo, Armando Lin, tengo todas las redes sociales habidas y por haber. Y en esas redes sociales, aparte, las tengo abiertas. Y adicional a tenerlas abiertas, pues le doy un detalle diario de todo lo que yo hago a todo el mundo y publico ahí toda mi información. La ley te dice que hay mecanismos en los cuales tú puedes tratar datos si son de acceso público. Si yo publicito todos mis datos, ya yo mismo estoy coartando mi propio derecho a reclamar la protección de los datos personales. Así es que en el tema de las redes sociales, nosotros somos los primeros garantes de cómo debemos nosotros cuidar nuestros datos personales. Otra cosa es, como alguien mencionó, que pues por algún tipo de hackeo mi cuenta, que la tengo cerrada o privada, que pues de ahí no tengo mayor información sensible, pues alguien de manera ilegal, fraudulenta, tenga acceso a eso y saque algo de ahí. Eso podría evaluarse en su momento. Pero si yo publicito todos mis datos personales en una red social pública, pues ahí queda un poco limitado el derecho a que tú vayas a exigir protección de los datos. Y ese tema va muy vinculado a la responsabilidad de la misma red social, que ese es otro tema más allá de mi obligación o mi derecho a la protección de datos, sino las políticas que pudiese tener el propietario de la red social como tal. Así es que desde ese punto de vista, y es un tema también que nosotros hemos analizado mucho, pues podría verse muy reflejado en el efecto que tiene el que la misma persona sea la que exponga sus datos personales de manera pública. Porque la ley sí te señala algunos supuestos en los cuales tratar datos no requerirá de la autorización del titular de los datos. A ver, vamos a ver, estimado Paul. Sí, alguien hace más que una pregunta. Dice, en redes sociales debemos leer siempre las políticas de cada proveedor de la red social. Todos tienen políticas claras y por escrito. Eso es correcto. Sí, bueno, sin entrar en mayores detalles, hay otra pregunta que dice, ¿hay metadatos, ubicación geográfica, por ejemplo, que se capturan automáticamente cuando se navega en las mismas? En referencia a esta información aplicaría la ley. Creo que fue el día de ayer que en uno de los talleres con el Ministerio de Trabajo se tocó el tema de la geolocalización. Y efectivamente ese es un tema que lleva mucha preocupación, no solo por el hecho de la geolocalización en las redes sociales, sino la geolocalización por los motivos de los teletrabajos del teletrabajo que se está dando en este momento. Y efectivamente, sí hay un acceso a tus datos personales y eso no está bien establecido, ya sea en el contrato, en la adenda que vayas a hacer al contrato de trabajo o en las políticas que tenga la red social que vas a manejar o al grupo que pertenezca por cualquier tipo de relación social o laboral. En ese sentido, pues la geolocalización tiene acceso a información personal, a datos personales, porque evidentemente si yo siendo el patrono de mi colaborador, sé él dónde está a las 7 de la noche,
sé por dónde se fue después que salió del trabajo y cuáles son los altos en el camino que hizo antes de llegar a su casa, pues yo estoy teniendo acceso a información que por razón laboral no debería tener. Mi relación laboral culminó con él a cierta hora o inicia, si está en su casa, en un periodo X de tiempo en donde yo sé que él está en su casa. Pero lo que él haga después de la jornada laboral, a dónde vaya y a dónde vaya, pues tú puedes saber hasta si va al cine, si va al supermercado, si va a cualquier otro lugar que no es de mi interés saber a dónde va, pues eso me da mi acceso a datos personales de él, porque yo pudiese inclusive establecer las preferencias que él tiene. Y eso pues debe estar bien regulado. Si es por materia laboral que se hizo la pregunta, debe estar bien regulado en el contrato y pues de ahí tomamos en consideración la ley de teletrabajo o en el estatuto de donde pertenezca esa persona que está siendo geolocalizado por otra. Pero sí, eso también es tema de protección de datos personales. Creo que no hay más preguntas. Así es que de mi parte solo queda agradecer en nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información el tiempo que han invertido en la mañana de hoy para tener esta discusión, este intercambio de conocimientos en relación a la Ley 81, a su reglamentación, a los talleres que se están haciendo de sensibilización y pues agradecerles que en la medida de que les surja algún tipo de pregunta o quieran hacer algún aporte, lo hagan a través del correo protecciondedatos@antay.gov.pa, que en la medida de lo posible se le estará dando respuesta de manera inmediata. Y si no, pues dentro de lo que más rápido podamos. Muchas Nosotros gracias. Muchas gracias, queremos. Armando. Quisiera también pedirle en este momento a todas las personas que puedan encender sus cámaras. En este momento se los agradecería para tomar una foto para que nos quede un recuerdo, no solamente de los nombres, sino de las caras de las personas que participaron el día de hoy. Se los agradeceríamos mucho. Muchas gracias por su participación e invitándolos también a, a todos a que entren a las redes sociales de Antay, donde estamos publicando todas las capacitaciones que se están realizando durante el mes para que nos sigan y puedan entonces participar y tomar de todos estos webinars que son muy instructivos y de gran referencia. Muchas gracias, Armando, por tu participación el día de hoy. En nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a de Información, le damos la más cordial despedida en este momento, no con un adiós, sino un hasta luego. Así que nos veremos pronto. Muchas gracias. A la orden. Gracias, Paul, y gracias a todos ustedes.